Buenos días, estudiantes del grado octavo. El día de hoy vamos a tener el tema llamado el teorema de Tales. Este teorema de Tales, el nombre de este gran matemático, lo pueden encontrar con H en algunas partes, para que pronto no vayan a pensar que está mal escrito. Bueno, antes de empezar con el teorema de Tales, vamos a mirar qué son las semejanzas de triángulos, porque el teorema de Tales tiene que ver con los triángulos. Recordemos que hay otro teorema que se llama el teorema de Pitágoras, que tiene que ver con los triángulos rectángulos, donde uno de los lados de ese triángulo mide 90 grados. Aquí, el teorema de Tales se utiliza en cualquier tipo de triángulos y en algunas secantes con paralelas que ya vamos a mirar de qué se trata, porque las aplicaciones son muchas con el teorema de Tales. Vamos a iniciar explicando qué son los triángulos semejantes o semejanza de triángulos. Así como hay semejanza de triángulos, también hay congruencia de triángulos. Por favor, en la próxima reunión que tenemos virtual, van a leer sobre los criterios de la semejanza de triángulos y también los criterios de la congruencia de triángulos. Ahí van a estar todos deben estar ahí. Y voy a empezar a preguntar qué información recopilar o qué investigar sobre la congruencia y la semejanza de los criterios de triángulos. Bien, dice entonces que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos son proporcionales entre sí. La palabra homólogo significa igual. Por lo tanto, lo que vamos a verificar aquí es que los lados que tienen los triángulos sean proporcionales entre sí, es decir, o pueden ser más grandes, los lados pueden ser más pequeños, o una diferencia muy pequeñita. Eso es lo que significa homólogos en proporción a los lados. Y cuando dice que los ángulos deben ser iguales, es porque el valor de esos ángulos, pues a pesar del tamaño que varía, como vemos aquí en las figuras semejantes, los ángulos no cambian ni varían su valor, porque los ángulos son iguales en el tamaño que tengan esas figuras. Bien, entonces me dice que tengo un triángulo más grande llamado ABC y dentro de él están los tres ángulos internos. Recuerden que sumados valen 180, son 180 grados, y tengo un triángulo más pequeño llamado A', B', C', y los ángulos son 1', 2', 3'. Recuerden que los nombres de los ángulos pueden ser cualquiera. Ahora, también debemos recordar que en estos lados o segmentos de lados de cada parte del triángulo también lo puedo representar por letras minúsculas. La letra minúscula corresponde a la letra mayúscula del ángulo opuesto. Un ejemplo, este ángulo B aquí va a tener la letra minúscula, indicando que este lado pues es el lado B. Al mismo tiempo este lado es el lado AC, porque corresponde a los dos vértices del triángulo. Ahora, este lado que está opuesto al ángulo se va a llamar C, por lo tanto la C en minúscula la vamos a escribir de esta manera. Y el ángulo que está en la parte superior, que es A, pues abajo va a tener su equivalencia en mayúscula, que significa el lado A. Entonces lo puedo llamar así: lado A, lado BC o lado CB, puedo llamar lado C, o simplemente lado AB o BA, el orden no interfiere, y aquí puedo llamarlo lado B o simplemente lado AC. En este caso sería lo mismo para los lados del triángulo. Si quiero colocarle letras minúsculas, el lado opuesto sería B'. Estamos hablando, cuando decimos prima es porque es la misma figura, pero para no utilizar las mismas letras, pues simplemente le colocamos ese pequeño apóstrofe en la parte superior. Lo mismo aquí, sería A', y el que me falta sería C'. Y observemos que estos dos triángulos son semejantes, pero debemos comprobarlo con dos elementos importantes que se deben utilizar para verificar que los triángulos
sean semejantes. Uno es que de verdad los ángulos homólogos sean iguales, es decir, estos ángulos de aquí tengan el mismo valor, el mismo tamaño, y que los lados sean proporcionales entre sí. Proporcionales, recordemos que significa o más grandes o más pequeños, o con una pequeña diferencia entre el tamaño o la medida de los lados de cada triángulo. Entonces vamos a comprobarlo mirando si los ángulos homólogos son iguales. Si el ángulo de aquí es 1, el ángulo de aquí es 1', recordemos que los ángulos no varían su tamaño a pesar de que cambie también el tamaño de la figura. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo 1, este signo significa ángulo 1, es igual al ángulo 1' que está al lado contrario del triángulo que estamos observando. Lo mismo puedo hacer, puedo observar con el ángulo 2. El ángulo 2 pues sería lo mismo, ángulo 2 es igual con el ángulo 2'. Y finalizo diciendo que el ángulo 3, que está en el triángulo mayor, es congruente, es igual o congruente al ángulo 3' que está en el triángulo más pequeño. ¿Cómo compruebo que los lados son proporcionales? Miremos que uno es más grande y el otro es más pequeño. Podemos decir que es la mitad o una media parte del triángulo original. Entonces vamos a decir lo siguiente. Recuerden que podemos emplear las dos letras que están en los vértices o la letra minúscula para identificar los lados de una figura. Entonces voy a tomar el lado AB. Yo voy a decir que este lado AB, que se simboliza de esta manera, este signo significa segmento, parte, porción de la figura. Entonces yo puedo decir que el lado AB es proporcional también al lado AB. O sea, estos dos lados se colocaría de esta manera, A', B', el lado que le corresponde. Recuerden que la palabra semejanza viene de hacer el cociente de dos valores cualquiera, en este caso una división. Voy a continuar. También puedo decir que el ángulo, digámoslo por este lado, AC es proporcional también a A'C'. Entonces puedo colocarlo, AC, lado AC es proporcional al lado AC'. Y por último también puedo decir que el lado BC es proporcional al lado B'C' del triángulo más pequeño. Por lo tanto, lo puedo colocar de esta manera para indicar que son proporcionales. Recordemos que esta fórmula es la fórmula que nos va a llevar al teorema de Tales cuando estemos resolviendo con aplicaciones o encontrando el valor de un componente dentro de ese teorema de Tales. Muy bien, si yo no quiero colocar estas letras, pues simplemente las reemplazo por sus letras minúsculas. Vamos a mirar cuál es AB. AB se encuentra en esta posición, por lo tanto la letra minúscula corresponde a la C. Entonces yo puedo decir que es lo mismo, esto que voy a escribir aquí es lo mismo que está arriba, pero señalándolo con letras minúsculas. Yo puedo decir que el lado C es proporcional al lado C' que tengo también aquí, que le corresponde a esta parte. También puedo decir AC en este caso, mirar dónde queda AC, AC está en este lugar, que corresponde a B minúscula, también es proporcional a B' minúscula de este lado. Y por último, vamos a encontrar aquí la A, que corresponde a BC, o CB, que sería lo mismo. Entonces yo digo que A es proporcional a A'. Esto es lo que llamamos semejanza de triángulos. Así comprobamos que dos triángulos son semejantes. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde me dicen que debo comprobar si estos dos triángulos que tengo aquí son semejantes. Ya hemos reemplazado, en este caso, los lados por sus valores correspondientes, y lo único que tenemos que hacer es aplicar estas dos reglas. Primero, que los ángulos homólogos sean iguales. Si miramos cada uno de los ángulos que están en esa posición, por eso se llaman homólogos, en esa posición, si están en esa posición son iguales. Entonces yo puedo decir que el ángulo A, cuando el ángulo lo quiero nombrar, lo puedo nombrar con una letra mayúscula, minúscula, un número, una letra del alfabeto griego. En este caso, si no tiene el nombre, toma la misma letra
que tiene el vértice en este caso. Entonces yo puedo decir el primer ángulo, que es A, yo puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo A', que tengo aquí en el más pequeño. También puedo decir que el ángulo B también es igual al ángulo B'. Y por último puedo decir que el ángulo C también es igual al ángulo C'. Esto quiere decir que 60 es igual a 60 grados. Aquí donde está B corresponde a 50, entonces yo digo que 50 grados es igual a 50 grados. Y el último, que corresponde a la letra C, es 70. Entonces yo puedo decir que 70 grados también es igual a 70 grados. Entonces está cumpliendo la primera regla, donde los ángulos deben ser homólogos. Vamos a mirar cuando los lados son homólogos proporcionales, es decir, que deben tener una relación todos los lados entre sí de acuerdo a su mismo lado. Este lado le corresponde a este sería este y abajo también. Vamos a mirar cómo puedo hallar los lados proporcionales homólogos. Entonces lo primero que debo hacer es tomar la distancia o el valor que tiene la distancia del lado AB. El lado AB sería este de aquí, AB, serían 54 centímetros. Entonces coloco en la parte de arriba 54 para reemplazar ese valor. Vamos ahora al triángulo más pequeño, A'B'. A'B' tiene 27 centímetros, que también los coloco. Luego vendría el signo igual y digo AC, en este caso AC vale esta parte de aquí, que serían 46, entonces coloco 46 centímetros y lo dividimos entre AC', que sería 23. Y por último, vamos a comprobar con el ángulo, con el lado BC. El lado BC vale 36 en C'B', pero lo estoy haciendo primero en el más grande. Voy a coger BC, que vale 72, lo coloco arriba, y luego 36, que pertenece a B', C', como dice aquí. Si notamos algo, para que ustedes puedan hacer el ejercicio con la calculadora, vamos a hacer una división de cada uno. Al dividir cada elemento de estos, 54 entre 27 me da 2, 46 entre 23 me da 2, 72 entre 36 me da 2. Ese 2 que tengo ahí lo vamos a llamar, vamos a nombrar con la letra R. En este caso, esa letra R va a representar la razón de semejanza. La razón de semejanza significa que cada uno de ellos, como lo vemos aquí, es proporcional. ¿Proporcional en qué tamaño? En 2 unidades. En este caso, la división sería 2 en cada lugar. Esto es lo que llamamos razón de semejanza, y siempre debemos buscarla para comprobar que si tengamos este criterio.